Grabando. Bien. Dentro de lo que tenían que hacer, les voy a compartir la pantalla que yo suelo usar, que es esta pizarra en blanco. Ahí está lo de ayer. Pero vamos a borrar. Bien. Ya les habían explicado dentro de lo que es el cálculo diferencial que una derivada no es otra cosa que la pendiente de una función. Si ustedes tienen una gráfica y viene dibujada una función, hay un punto donde se inicia y un punto donde se termina. Y hay un punto de Y donde se inicia y hay un punto de Y donde se termina. Y que esas distancias o los valores de esas distancias es lo que se conoce como la diferencia de X y la diferencia de Y, y que la división de ellas es una pendiente o es una ecuación que da una pendiente a un punto. Eso se los debieron de haber explicado el semestre pasado. Y que esta pendiente es lo que conocemos nosotros como una derivada. Dentro de lo que son las derivadas, hay algo que se desarrolla aparte de la derivada que se llama diferencial. El diferencial es solamente este. Ya agarré mi ventana. El diferencial es este. Este es el diferencial. Entonces vamos a ver cómo obtener un diferencial a partir de una ecuación. No tengo acceso a la plataforma, ya se dieron cuenta que se cayó el sistema del Moodle de la escuela. Entonces me voy a inventar las funciones. Yo estaba poniendo ejemplos de los trabajos. Los tengo aquí, pero tengo que buscar en los archivos. Es más rápido así. Si ustedes tienen una función, para encontrar su diferencial tienen que pasar por dos pasos. El primero de esos pasos es encontrar su derivada, es decir, derivar esta función. Les debieron de haber enseñado que hay fórmulas para derivar. De hecho, yo les puse un formulario de cómo tratar. Espérenme tantito, ¿no? Deja que pase esa camioneta. De cómo tratar mientras acepto acá. Por el tráfico, que es lo peor. De cómo derivar. ¿Sabes? Lo ideal es derivar por fórmulas porque es muy rápido. Aparte les estoy poniendo ecuaciones muy sencillas que son ecuaciones algebraicas, porque las ecuaciones trigonométricas, en lugar de hacerse más chiquitas, se hacen más grandes. No sé si llegaron a ver derivadas de ecuaciones trigonométricas con el maestro Ismael. Se dan cuenta que en lugar de irse reduciendo, se van haciendo más grandes. Pero bueno, para derivar esto hay una regla muy sencilla que es tomar los exponentes y multiplicarlos por nuestros se me fue el nombre. Bueno, vamos a multiplicar el exponente por el factor. 4 por 5 son 20. Déjame borrarle aquí. 4 por 5 pues son 20. X. Y a la potencia le vamos a reducir 1. Mismo signo. 2 por 3 son 6. X y le reducimos 1 y nos queda con 1. Ya saben ustedes que normalmente no se pone. Y decimos que esta es la derivada de esa ecuación. El segundo paso es obtener la diferencial. ¿Cómo se obtiene la diferencial? Bien sencillo. Dx
se va a pasar del otro lado del igual multiplicando. De manera que me va a quedar nada más dy de este lado y del otro lado toda mi expresión se termina multiplicando por dx. Al final hacemos la multiplicación, de manera que cada término tiene un término de x multiplicándolo. Y a esto es lo que nosotros conocemos como diferencial. La parte más complicada es la parte de hacer la derivada. Convertirla en diferencial es algo relativamente sencillo, ¿no? Esta es la parte complicada, esta de aquí. Esta parte de sacar la derivada es lo que es lo complicado. Tenían por ahí una que se parece a esta, que era 20x cuarta más o menos 10x cuadrada entre 5. Una de las reglas que yo les pongo cuando tenemos derivadas que se están multiplicando las funciones o que se están dividiendo es tratar de hacer esa operación, tratar de resolver la división o tratar de resolver la multiplicación antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí antes de sacar la derivada es hacer la división. 20 entre 5 toca 4, siguen siendo de x cuarta porque no tiene ninguna potencia. 10 entre 5 toca 2x cuadrada, de manera que yo voy a tratar con esta expresión en lugar de la división. Hacemos la derivada. 4 por 4 pues son 16 y se resta una potencia. 2 por 2 son 4 y se resta una potencia. Y luego lo convertimos en diferencial. Recuerden que aquí debe de haber dy entre dx y es igual. El dx se pasa del otro lado. 6x cúbica más 4x multiplicados por dx. Y al final hacemos esa multiplicación muy sencilla de cada término por dx. Y así es como se sacan las diferenciales. De hecho, su primer trabajo era sacar 5 diferenciales. Puse mucho material para que recordaran cómo se hacían las derivadas. No es que tuvieran que resolver las derivadas, sino que era para recordar cómo derivar. Lo único que tenían que entregar era el último documento, venían 5 diferenciales. Ya vi que entregaron unas cosas junto con los otros documentos, pero había un formulario y había el recordatorio del procedimiento de cómo sacar una derivada. ¿De esto tienen preguntas? No, profe. ¿Quieren sacar una captura de pantalla de esto? No, Pero gracias. grabar, ¿verdad? Bueno, si quieren sacar captura. No, gracias. Bien. Cállate, Emiliano, güey. Ja. Ya está lo más chico. Lo voy a borrar para lo que sigue. Bien. Dentro de su actividad 2, había lo que es el recordatorio de productos notables. Ustedes Ajá. lo recuerdan, ¿no? Sí. Lo que puse 3 productos notables, lo que es el binomio al cuadrado. Hay más, pero yo quería que recordaran 3, que es los que nos van a ayudar más. El binomio al cuadrado, el binomio conjugado,
y el binomio con el término común. Estos tres son los que nosotros tenían que hacer. No todos, porque no eran 10 ejercicios de la actividad 2 y en estos ejercicios no había algunos que no eran productos notables, sino que eran divisiones. El asunto es lo que yo les digo, tienen que tratar de resolver este tipo de ecuaciones antes de tratar de sacar la derivada. Por ejemplo, creo que hay un ejercicio que va así, que y es igual a 5x menos 2 al cuadrado. Pues hay que resolver esto antes de tratar de derivar. Como es un binomio al cuadrado, está fácil. Estos dos extremos se elevan al cuadrado. 5 por 5 son 25. X por x es x cuadrada. Este se eleva al cuadrado y queda en el otro extremo. 2 por 2 son 4. Menos por menos es más. Y en el binomio al cuadrado siempre queda un término en medio. Que muchas veces no se lo pone. Nada más se elevan estos dos al cuadrado. Pero en medio debe de quedar un término. Y ese término de en medio está muy fácil de sacar. Porque la fórmula dice que es el doble de la multiplicación de los dos del centro. Menos por más es menos. 2 por 5 son 10. Y el doble de 10 es 20. Y x. Y este es el binomio al cuadrado. Una vez que yo desarrollo esa operación, ya puedo derivar. La derivada de esta está muy sencilla. 25 por 2 pues son 50. X y se resta una potencia. Derivada de 20x es 20. Cuando le restamos una potencia, si tiene un 1 aquí y le restamos una potencia, nos queda x a la 0. Cualquier número a la 0 potencia se convierte en un 1. Es como si multiplicáramos el 20 por 1. Siempre decimos nada más que se quita, pero en realidad se multiplica por 1. Derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0. Así es 0. Entonces ya no se pone acá el 0. Vamos a convertirlo en diferencial pasando de este lado. Y entonces sería 50x menos 20 multiplicado por dx. Ay, Dios. Y sería 50x por dx menos 20 por dx. Y lo único que tenían que hacer pues era hacer la operación extra de tratar de resolver algunos productos notables. De hecho les puse una página que tiene las formulitas y los ejemplos. Y tenían que seguir esas fórmulas y esos ejemplos nada más. Por ejemplo, hay un binomio conjugado, ese sí me acuerdo, que es 5x cuadrada menos 2x por 5x cuadrada más 2x. Los binomios conjugados, como este, parecen que son iguales, pero no están al cuadrado porque uno de los términos tiene el signo contrario y por lo tanto no podría ser al cuadrado. Uno de los términos tiene el signo contrario. En el caso de los binomios conjugados, resolverlos está más fácil porque aquí sí se hace el cuadrado de este y el cuadrado de este. Son los cuadrados de estos dos. 5 por 5 pues son 25. X, 2 por 2 son 4. Perdón, 2 por 2 son 2 más 2, las potencias se suman. Menos 2 por 2 pues son 4. X, 1 y 1 son 2. Y ese es el resultado del binomio al binomio conjugado. Lo que pasa es que si hacen la operación normal, el término de en medio queda con signos contrarios y se termina eliminando. Por eso nada más quedan los extremos.
Y entonces sí podemos derivar 25 por 4, pues son 100. Se quita una potencia, queda en cubo. 2 por 4 son 8. Se quita una potencia. Y esa es nuestra derivada. Vamos a pasar de x del otro lado multiplicando. Y al final, cada término debe de tener su dx que lo está multiplicando. Ya no me alcanzó el espacio. Pero puedo alejar la pantalla. Ahí está. Por dx. Y así se sacan las diferenciales. En el segundo trabajo, pues tenían que resolver una operación antes en todas para después sacar la derivada y luego sacar la diferencial. Y lo mismo, la parte más complicada es sacar lo que es la derivada. Una vez que tenemos la derivada, todo lo demás está mucho más sencillo. ¿Preguntas? No. ¿Nadie? Bien. No, profe, todo bien. ¿Quieren sacar una captura de pantalla para esperarme o le borro? Bórrele. ¿Alguien más? Yo tengo captura, Listo, maestro. Listo, profe. Pues están esperando al video. Déjenme ver de qué manera se los voy a pasar. Ahorita que termine voy a revisar qué tan grande quedó. Para Por ver YouTube. Sí, pues YouTube es lo más probable. Déjame borrar. Bien. Las diferenciales se usan para encontrar esa parte. Si X tiene un movimiento, ¿cuánto movimiento tiene la variable Y? Si X tiene un recorrido, ¿cuánto se recorrió una Y? Y entonces podemos obtener lo que se llama, déjame lápiz, evaluar un diferencial. ¿Cómo lo vamos a evaluar? No sé si alguien va a entrar o se va a ir. Creo que se fueron. Bien. ¿Cómo podemos evaluar un diferencial? Bien sencillo. A nosotros nos van a dar un valor de X. Necesitamos un recorrido de la variable X. Y ese recorrido se da por una X1, que también podemos llamar X inicial, y un X2, que también podemos llamar X final. Es decir, en dónde empieza el recorrido y dónde termina. Y con eso nosotros podemos determinar el valor de X. ¿Cuánto vale X? Bueno, X va a valer lo que sea de restar la X final menos la X inicial. Y con eso nosotros vamos a tener el recorrido de dx. Y el valor de x lo vamos a asignar con el valor de x inicial. Ahí va el ejemplo. Supongamos que tenemos una función y nos dicen, ¿sabes qué? En esta función x inicial empezó en 5 y terminó en 7. Es decir, hubo un recorrido desde x5 hasta x7. Lo que yo tengo que hacer es, primero, derivar mi función.
2 por 3 son 6. 1 por 6 son 6. Se restó 1. Y aquí se fue la X porque queda la 0. Y luego la convierto en diferencial. Es igual a 6x por dx más 6 por dx. Y luego hay que sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Vamos a sustituir x por, ay Dios, por x inicial y dx por la resta de x2 menos x1. Ahora sí le voy a alejar poquito. ¿Cuánto va a valer de x? Pues es x2 que es 7 menos 5. Así que de x va a valer 2. ¿Cuánto vale x inicial? 5. Y lo que vamos a hacer es pues sustituir 6 por x que vale 5 por dx que vale 2 más 6 por dx que vale 2. 6 por 5, 30. Por 2, 60. 2 por 6 son 12. Así que es 72. Y decimos que cuando x se recorre 2, y se va a recorrer 72 unidades. Esto se explica más bien en una ecuación. Esta ecuación es una parábola que está así. Aquí está x5 y aquí está x7. Y cuando x vale 5, estamos en este punto. Y si x se recorre hasta 7, su diferencia es de 2, pero la diferencia de y es 72 porque es una curva que sube muy rápidamente. Para eso sirve la diferencial, para encontrar cuál es el recorrido que hubo en esa sección de y. Y como pueden ver, esto de la sustitución es algo que han hecho antes, lo han hecho muchas veces durante todos los semestres de matemáticas. Así que no está tan complicado. Hay 2 ejercicios de este tipo, nada más. El primero es con números enteros. El segundo es con números decimales. Los incrementos están en decimales, 0.5, 0.2, 0.3. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos la función, derivamos, obtenemos la diferencial de esa función, calculamos la diferencia de x y sustituimos. Con esto nosotros podemos calcular incrementos cuando el resultado es positivo y podemos calcular decrementos cuando el resultado es negativo. Aquí el resultado es positivo porque va en dirección de la derecha x y y va hacia arriba. El símbolo me indica la dirección hacia donde se está recorriendo. Si fuera al revés, entonces habría una reducción o un decremento y el resultado, en lugar de ser positivo, sería negativo. ¿Preguntas? No. Hasta ahorita todo. Ahorita todo bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con decremento.
para que vean acá. Niño. Yo le estoy entendiendo poco, pero igual en el video ya. Con el video ya otra vez. Está muy bien. Ya pues. Espérenme tantito, ¿no? Espérenme tantito, déjenme calmar a esta gente. Ya cállate, Juan. No me molestes, güey. ¿Cómo ladras? A ver, ahí Cállate. vamos. Supongamos que tenemos esta función y que tenemos un decremento donde x inicial es igual a 6 y nuestra x final es igual a 4. Bueno, le voy a dar un poquito más porque sería igual que el otro. Se va a recorrer de 6 al 3. El recorrido es inverso. Lo primero que tenemos que hacer pues es encontrar la derivada de esta función. 2 por 4, 8. X. Derivada de 3. X es un 3. Se quita la X. Y entonces lo convierte en diferencial. Este procedimiento se supone que es el que deben ya de dominar. (8x por dx) y 3 por dx. El diferencial de x sería x final, que es 3, menos x inicial, que es 6. Así que mi diferencial queda negativa en menos 3. Y tendría que sustituir. Vamos a sustituir x por x inicial y dx por menos 3 para calcular o para evaluar cuál es el valor de ese diferencial. Es 6 en cada x y menos 3 por cada dx. Saquen sus calculadoras ahora sí. 6 por 8, 48. Por menos 3, Menos 144. 144. Muy bien. 3 por 3, 9. menos por menos, más. Más. Muy bien. A menos 144 le sumo 9. ¿Cuánto me quedan? 135. Muy bien. Menos Menos 135. Menos. menos 135. Ay, Dios. Estoy apretando un botón acá. Bien, eso quiere decir que en esta función, esta gráfica, aparte de estar muy arriba, está algo cerrada. Es una gráfica más o menos. No, así no es. Está más recorrida a la derecha. Viene como por así. Ay, ya me equivoqué. Perdone. Es una gráfica, es una parábola que está así muy cerradita. Y entonces se recorre del 6 al 3. El movimiento es a la izquierda. Y de estar el valor aquí arriba, este es de X, este es de Y, el valor baja o termina perdiendo 135 unidades. Así que decimos que es un decremento.
que va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. El procedimiento es el mismo en todas las funciones, ¿eh? Hay que derivar, hay que obtener la diferencial, expresar la multiplicación de la diferencial y sustituir los valores de x inicial y el cálculo de la diferencial de x, que es la x final menos la x inicial. Y el procedimiento es exactamente el mismo en todos. La parte más difícil es sacar las derivadas de cada una de las funciones. Y ya que se obtiene la derivada, obtener la diferencial es algo relativamente sencillo. Y es hasta aquí donde vamos ahorita. ¿Sabes? La única diferencia es que los últimos ejercicios tienen valores decimales y que, por ejemplo, la x inicial empieza en 5 y la x final está en 4.5, de manera que la diferencial es menos 0.5. Y eso es lo único que se están manejando decimales, ¿no? Es la única diferencia del último ejercicio. Que el x inicial está en 7.2 y la x final está en 7.5, de manera que mi diferencial es 0.3 y tendrían que sustituir con esos valores, pero lo sacamos con calculadora, ¿no? Esa es la única diferencia con los últimos ejercicios. ¿Más o menos se entiende esto? Sí. Muy Sí, bien. profe. Recorrí la entrega para el viernes para que tengan oportunidad de corregir en este último trabajo lo que requieran corregir. Igual pueden corregir de los primeros trabajos. Voy a empezar a evaluar, voy a empezar a calificar, que no lo había hecho, y voy a fijarme más o menos en qué fechas están entregando. No se fije. Yo le decía, bueno, no le dije, les dije la vez pasada que estoy buscando un horario fijo para tener la videoconferencia para los que quieran que les explique. Que yo creo que va a ser los días lunes o los días... Ay, no me fijé en el horario. Creo que ustedes tengo clases con ustedes lunes o miércoles. No sé si tenga clases el jueves. Pero les aviso qué día y qué horario tendremos videoconferencias ya fijas para que pregunten lo que necesiten de los de estos, porque es más fácil tratar de explicar en la videoconferencia con esta herramienta que tengo, que es la tablet, y poder escribirles aquí y hacer la demostración, que tratar de explicarles en el WhatsApp, ¿no? Les puedo escribir y igual no me entienden. Hay gente que no sé por qué tiene mi teléfono, pero a veces les trato de explicar y de plano no me entienden porque es escrito, ¿no? Tengo que escribir, mandar las fotos y aparte contestarle a cada uno de ustedes lo mismo, pues está más difícil. Mejor estaba pensando en dejar ya un horario fijo a la semana para la videoconferencia. Entre el día que estaba dejando las actividades entre martes y miércoles. Entonces estoy viendo el horario para ver qué día puedo explicar y que tengan suficiente tiempo para terminar de hacerlo, ¿no? Sí, profe, está bien. Les aviso con Caro de todos modos qué fecha, qué días voy a estar conectado para que puedan preguntar. Para su grupo específicamente, ¿no? El centrarme específicamente en los de su grupo. ¿Preguntas? No, todo está bien, gracias. No, todo está bien, No, profe. profe. ¿Dudas? Todo bien, profe. Gracias. Muy bien. En cuanto se habilite la plataforma, voy a dejar el siguiente trabajo, que son ejercicios de esto, creo.
Y ya se va a terminar esta unidad. Tengo que empezar con la unidad 2, que es la primitiva de una función, y es una investigación. Pero antes de eso voy a dejar otro ejercicio de diferenciales, ¿sabes? Y yo creo Sí, que con profe. eso voy a evaluar el primer parcial. De Sí, todos está modos, bien, profe. ¿Sin examen o qué? Probablemente Sin sí, examen. déjenme preguntar, porque se supone que tenemos que coordinarnos en la academia. Entonces, voy a preguntarle a mis compañeros si seguimos con el mismo acuerdo, ¿no? Yo espero que sí, que no haya habido ese cambio de que ahora quieran hacer examen, ¿sabes? Sí, Para que nada más Profe, está bien. estén al pendiente de entregar sus trabajos, ¿vale? Excelente. Sí, profe, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Voy a dejar de grabar. Dejar de grabar, detener grabación.